Seguimos, Sonalí, adelante. Yosman, muchas gracias. Bueno, contigo regresamos más tarde a seguir sintiendo el carnaval de Cajamarca. Este es el gran esfuerzo de TV Perú, que está en distintos lugares del país, llevando el registro, las incidencias y difundiendo las fiestas de todos los pueblos. Ahí está el carnaval de Cajamarca y aquí volvemos al estadio Torres Velón y continuamos con el concurso de danzas de trajes de luces. Regresa a clases con Aula 365, el portal educativo de Movistar Internet. Y bueno, seguimos en el estadio Torres Velón. ¿Qué tenemos ahora, Rita? Continuamos todavía, continuamos apreciando, viviendo ese colorido, toda esta esencia festiva que se vive aquí, de la cultura viva que tenemos en toda la región, y estamos viendo en el escenario ya a nuestros amigos danzando y bailando. Los sicuris todavía aún están presentes el día de hoy. Vienen de Conima, ellos están de la provincia de Mo, ¿no? Por supuesto, Mo es una provincia bonita, Mo, Jardín del Altiplano, y Conima pues está a orillas del lago Titicaca, un lugar hermoso donde existe todos los colores de rosa, la rosa negra y todos los tonos y todos los colores. Hermoso lugar. Bueno, y para contrastar lo auténtico, la fuerza todavía ancestral que se siente a partir del sicuri, de los trajes de los pobladores de Conima, luego vamos a tener la presentación ya de los Centinelas del Altiplano, la Asociación Folclórica Centinelas del Altiplano, que pertenecen a la 4ª Brigada de Montaña del Ejército Peruano. Imagínate, todo el ejército el día de hoy bailando, desde el general hasta el último personal administrativo, ¿no? Que pues participa y forma toda esta familia de la 4ª Brigada de Montaña. El año pasado estuvieron a punto de ganar, ¿eh? Han ocupado un buen puntaje, tuvieron un alto puntaje aquí en este escenario, pero vamos a ver el día de hoy cómo se han preparado y qué sucede. Y ese es lo extraordinario de esta fiesta, la licencia que tienen los pobladores desde distintas esferas que participan, se unen, se transforman en estos concursos, en esta parada y veneración, ¿no? El doctor se convertirá en diablo, el general se convertirá en moreno, y en fin, así o de repente es, ¿no? En osito, ¿no? O de repente, claro, o de repente en oso, de repente hay por ahí otro personaje que aparece, pero en esta época del año, por la Virgen de la Candelaria, son diablos, morenos, tejedores, chinas, en fin, cholas, de todo. Y en ¿no? esto, Sonalí, te cuento el día del Cacharparía, terminando el día de hoy el concurso, mañana la veneración a nuestra mamita, el día del Cacharpari, vamos a ver bajando desde el arco de Usua, la tradicional bajada, ¿no? Con todos los integrantes, ahí vas a ver parejas de osos, de repente con cholitas, vas a ver a las diablitas de repente con un caporal, es todo un fiestón, ¿no? Que vamos a ver. Es una despedida, ¿no? Siempre las despedidas en el Ande, los Cacharparis, pues son bastante coloridos, porque es una esperanza, no se despide, pero se espera que la fiesta vuelva el siguiente año. Nos vamos al ritmo y al compás de los sicuris, Sonalí, el día de hoy ya está escogiendo paso. Los sicuris de Conima, de la provincia de Mo, que también han estado presentes aquí en este concurso. Tenemos ya enseguida, bueno, esta es la despedida, siempre se hace una despedida especial, ellos comienzan a salir, y de los sicuris pues nos vamos a otra danza, a otra expresión ya más urbana de aquí, de Puno, que es los centrales, los centinelas del Altiplano, que bailan la diablada en realidad, Por supuesto, ¿no? Integrantes de la 4ª Brigada de Montaña, así que vamos a ver la lucha del bien y el mal, ¿no? Vamos a ver la lucha del bien y el mal. Era que pues el ángel los había dominado a los diablitos y los llevó a venerar a la Virgencita de Candelaria, les invitó a que bailaran para la Virgen de la Candelaria, ¿no? Y es lo que vamos a ver el día de hoy, por eso muchos diablitos bailando para la Virgen el día de hoy. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas. Bueno, yo felicitándolos en realidad por esta presencia aquí en este concurso. Esto significa pues que ustedes están involucrados en la vida de Puno y en la vida de su fiesta de la Virgen de la Candelaria. Así es, primeramente reciban el saludo del señor general de brigada, don Juan Salazar Lava, comandante general de la 4ª Brigada de Montaña y presidente honorario de esta Asociación Folclórica de Hablada del Centinela del Altiplano. En esta oportunidad nosotros contamos con más de 700 danzarines, entre militares y civiles, quienes trabajamos por el desarrollo de la cultura y la defensa de nuestro país. ¿Y cómo se organizan? ¿Cómo son los ensayos? ¿Cómo se junta para poder hacer esta presentación? Normalmente acá nosotros nos juntamos es porque el pueblo se identifica con su ejército, con sus fuerzas armadas, y voluntariamente vienen a representarnos, a bailar con nosotros, y el ensayo es al igual que
con bastante rigurosidad, bastante disciplina. Muchísimas gracias y vamos a la danza, la Asociación Folclórica Centinelas del Altiplano, perteneciente a la 4ª Brigada de Montaña de nuestro ejército peruano. Disfrutemos de la diablada.
extraordinaria participación de los centinelas del altiplano, que son personas del ejército y sus familias bailando la diablada. Realmente es un despliegue. Toda la parte central del estadio está siendo ocupada por ellos, que ya están haciendo su despedida, los diablos, las diablas, en fin, todos los personajes así y los alucinantes. Sí, yo me muero de emoción el día de hoy, estoy emocionada también, Sonali. Ahí tenemos otro personaje el día de hoy. No, siempre hay que admirar este tipo de máscaras, el traje. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? De verdad, pues la Virgen Candelaria, y siempre el ejército haciéndose presente en estos eventos tan importantes, es la unión con la comunidad, con el pueblo peruano. Claro. Gracias, muchas gracias. Bueno, sí, cansadísimo, cansadísimo, con mucha emoción todavía, y esa es la presencia del ejército que realiza, pues, ¿no? Y es una presencia notoria. La gente los aplaude, en fin, ¿no? Es muy interesante. Claro que sí, así que nuestros amigos de la Cuarta Brigada de Montaña el día de hoy han estado con nosotros. Bueno, y luego ya tenemos la presencia también de la agrupación Zampoñistas del Altiplano, que es la que continúa. Y por supuesto, siempre recordamos a las personas que en vida pues han estado con nosotros y le hicieron su respectivo minuto de silencio. Bueno, sí, ¿no? Porque es una fiesta, como tú decías, es de la ciudad, pero es una fiesta familiar también. Los conjuntos son familias, se sienten como familias, entonces siempre el recuerdo es importante, porque es la fiesta a la que ya no llegaron, ¿no? Aquellos. Por supuesto, claro que sí. Continuamos todavía el día de hoy. Ya están con nosotros también la fabulosa Morenada, estamos ya con otro conjunto que ya entra en escena, ¿no? Claro, que es la agrupación Zampoñistas del Altiplano. Ellos vienen ya, estamos en el número 39, estamos avanzando ya casi a la mitad del concurso. Seguimos con este trabajo. Bueno, viene la zampoña, que también es un instrumento importante en el Altiplano, y vamos a verlos. Un instrumento que no puede faltar en ninguna festividad. Exacto. Bueno, ahora tenemos a los zampoñistas, la agrupación Zampoñistas del Altiplano, que hacen su saludo y su presentación.
Altiplano, un conjunto que ya se está despidiendo del escenario. Pues nos vamos a un corte, ya volvemos con esta transmisión especial del concurso de traje de luces, de danzas con traje de luces, aquí en TV Perú.